Ya. Damos gracias a Dios por este día hermoso vivido, por las alegrías, las tristezas, por los alimentos, por el aire que respiramos, por la sonrisa que dibujamos, por la alegría que esparcimos, por esas energías amorosas que irradiamos. Y que esta noche nos permita compartir nuestra experiencia y nuestros conocimientos en dulzura, en amor y en bondad. Que así sea. Que así sea. Libro segundo, capítulo 9, intervención de los espíritus en el mundo corporal. Allan Kardec, en ese pensamiento científico que tenía, va a empezar a analizar cómo los espíritus intervienen en el mundo corporal. Y nos va a dar 12 ítems en total, de los cuales cada ítem va a tratar de un tema específico. Vamos a tratar de avanzar lo más rápido que se pueda, cosa de que podamos alcanzar a los 12 ítems. En caso de no lograrlo, pues se les invita a estudiar este capítulo. Penetración de nuestro pensamiento por los espíritus. Y en la pregunta 456, Allan Kardec va a preguntar, ¿los espíritus ven todo lo que nosotros hacemos? Y le responden, pueden verlo, porque os rodean sin cesar, pero cada uno no ve sino las cosas en que fija su atención, porque no se preocupan con aquellos que le son indiferentes. Eso nos da el primer principio de el intercambio entre los espíritus y los espíritus encarnados. Que si bien ellos están a nuestro alrededor, pueden verlo y percibirlo todo, pero no lo prestan atención a todo, sino a aquello que su mente tiene fijado. Por eso es que muchos de los espíritus que se quedan en nuestro plano material, cuando uno pregunta, un medium pregunta, ellos simplemente responden por qué motivo están aquí. Si es un apego material, dirán, estoy cuidando mi casa. Si es familiar, dirán, estoy cuidando a mi hijo, a mi hija o a la familia. Pero no van a prestar mucha atención al resto de las cosas. Entonces nos van a decir de que esta regla de forma natural, que ellos se comunican con las personas encarnadas que les son afines. Por eso es que un medium no puede llamar a un espíritu, o un espíritu no se va a acercar a un medium si no tiene las condiciones de afinidad en lo que son sus características, en lo que son sus pensamientos, en lo que es sus sentimientos. Entonces tiene que haber una afinidad para que un espíritu se acerque a una persona. ¿Los espíritus pueden conocer nuestros pensamientos más secretos?, preguntará Kardec. Y la respuesta es, con frecuencia conocen hasta lo que quisiéramos ocultarlos a vosotros mismos, pues no hay actos ni pensamientos que le puedan ser disimulados. Y hay muchas personas que mal entienden esta pregunta y esta respuesta del libro. Y entonces dicen, ¿los espíritus leen nuestra mente? No, los espíritus no leen nuestra mente. Recuerden que lo que nos escribe Allan Kardec en el libro de los médiums también nos da el texto de la FEP, cuando nos dice que el intercambio entre un encarnado y un desencarnado es por 5 métodos, ¿no es cierto? Recordándoles la clase de mediumnidad, de mente a mente,
de periespíritu a periespíritu, y lo demás ustedes ya lo recuerdan. Entonces es un intercambio de pensamientos, no es que el espíritu está leyendo tu mente, no es telepatía tampoco, es un intercambio. Y eso es algo muy, muy natural en los espíritus ya esclarecidos y en los mediums ya desarrollados en lo que son estas facultades mediúmnicas, psíquicas. Por ejemplo, cuenta Luis Jung que cuando estaban regresando de una visita que hicieron con Divaldo, él quería quedarse a compartir con sus amigos y sus familiares y a visitar a ciertos tíos que tenía en la zona. Pero el auto estaba avanzando y Divaldo estaba obviamente en otro auto y de repente suena su celular de Luis Yu y él contesta y es Divaldo diciéndole, oye, si quieres quedarte y visitar tus familiares, pues toma el siguiente bus y regresa. Buenas noches, buenas noches. A eso se refiere los intercambios de pensamiento a pensamiento. No es lectura de pensamientos, eso hay que saberlo diferenciar muy bien. Y muchos cometen ese error que dicen de que los espíritus leen nuestra mente. No, es un intercambio de pensamientos. Entonces nosotros podemos concluir, ya en base a lo que es nuestra experiencia, los espíritus se comunican con nosotros por esos tres factores que es parte de nuestro ser: la energía, la sintonía y la vibración. Y según esa sintonía nosotros podemos traer espíritus o atraer hacia nosotros espíritus muy elevados, de mucha luz, como empezando desde nuestros mentores, el ángel de la guarda y toda esa gama de espíritus superiores. Según nuestra vibración también podemos atraer el otro lado. Cuando nosotros estamos enojados, estamos con riñas, discusiones, enemistades, sintiéndonos fracasados y en todos esos pensamientos de baja autoestima, nosotros atraemos lo mismo. Por eso es bien importante el que nosotros tengamos pensamientos positivos, actitudes positivas y sentimientos que nos lleven hacia ese camino de la luz. Dejando atrás, como nos decía el Maestro Jesús, deja atrás todo y revestite de la luz que eres. Entonces Kardec nos va a decir, hay una influencia oculta de los espíritus en nuestros pensamientos y acciones. ¿Influyen los espíritus en nuestros pensamientos y acciones? Va a preguntar. En este aspecto su influencia es mayor de lo que creéis, porque con frecuencia son ellos quienes os dirigen. Hay personas que preguntaban y decían, ¿cuál es la mediumnidad del futuro? Tomando en cuenta que los tipos de mediumnidad van cambiando según los tiempos y las épocas también. Unas aparecen, otras dejan prácticamente de existir, como es el caso de los mediums de efectos físicos, que prácticamente ya no existen. Puede haber uno en el mundo, dos, los demás ya fue, porque empezó a aparecer la otra mediumnidad que es la psicografía, ¿no es cierto? Y empezaron a formarse los centros espíritas que antes no había. Entonces la respuesta tan sencilla que nos da la espiritualidad es esa. La mediumnidad del futuro va a ser la inspiración. El escucharlos, el que nos den esos mensajes, el que tú lo puedas transmitir, y no solamente transmitir, sino primero edificarte, llenarte de ese camino de luz, de esas energías vibratorias que ese ser muy elevado tiene, para que tú también vayas transmitiendo a la otra persona, y así se vaya formando una cadena.
Es por eso que Allan Kardec hace esa pregunta en la 459, cuando va a preguntar la influencia de los espíritus en nuestros pensamientos y nuestras acciones. Ellos obviamente sí nos van a influir positivamente si son seres de luz, negativamente si son seres de baja vibración, los hermanitos sufrientes. ¿Sí? Pero cada uno de nosotros atrae, como sabemos, conforme al estado vibratorio de su ser. ¿Y cómo reconocemos esa influencia nosotros? A través de la intuición. La intuición es lo que nos va a dar esa certeza de que nosotros tenemos una influencia positiva cuando los mensajes nos llevan a eso, a la reflexión, al cambio, a la renovación. ¿Y cuándo es una influencia negativa? Me dirán. ¿Nos puede pasar a todos? Por supuesto que sí. Y está en nosotros el saberlo diferenciar cuál es cuál. Normalmente un espíritu de baja vibración, cuando tú estás emprendiendo algo o queriendo realizar algo, o querer hablar algo, siempre te va a dar ese tipo de, como si estuviera haciéndote unas posas, impulsándote, hazlo, apúrate, date prisa. Cuando tú escuchas eso, esas palabras o similares, son espíritus de baja vibración que te están induciendo a cometer un error, para que ellos luego se gocen, se diviertan por haberte hecho equivocar. Un ser de luz, aparte de las energías positivas que te trae, de paz, de tranquilidad, siempre va a tener palabras de calma, palabras que te tranquilicen, que te reflexionen primero a ti, para luego transmitirlo como un mensaje de esperanza y de fe hacia las demás personas. Entonces, estudiando nosotros la pregunta 100 del Libro de los Espíritus y conociendo a la perfección esa clasificación, esa escala espírita que nos da Kardec y la espiritualidad superior, nosotros vamos a poder diferenciar con mucha más certeza a los buenos espíritus de aquellos espíritus que no son tan buenos, pero que también están en ese proceso evolutivo de mejoramiento y superación. La doctrina espírita, que es una doctrina que nos lleva a cada uno de nosotros a mirar nuestro mundo interior, en esas capacidades y facultades que tenemos, en ese reconocer que tenemos un ser energético dentro de nosotros que prácticamente es, podríamos decir así, concluyente, ¿no? Que tiene una vida eterna. Por eso es que muchas de las reflexiones que nos da la doctrina espírita nos dicen, yendo, por ejemplo, a Dios, nos dice Dios, que es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, inmutable en el tiempo y todas las características de Dios, de su justicia, nos invita a mirar, y esa pregunta que hace, ¿dónde está Dios? En el Evangelio apócrifo nos dice de que si tú dices, de Tomás, si tú dices, Dios está en los cielos, Jesús respondía, las aves los anteceden, porque ellos están ya más adelantados que ustedes. Si ustedes dicen que el reino de Dios está en el mar, los peces y las demás criaturas los anteceden, porque ellos ya están en el mar. Pero si tú te miras y comprendes que el reino de Dios está dentro de vos, entonces ahí comprendemos
lo que Neo Lucio nos va a escribir en Jesús en el Hogar, en ese libro maravilloso que espero que lo lea. No busques a Dios en los templos de mármol o de piedra. Búscalo en el íntimo, en el templo vivo que eres tú. Y mirando eso, es que nosotros comprendemos este capítulo de lo que es el intercambio entre nosotros, de como seres corpóreos con los seres incorpóreos, que son los espíritus, cuando entendemos que esas leyes del mundo invisible afectan al mundo visible en un acto de mejoramiento hacia nosotros como sugerencias para llevarnos al progreso, a la iluminación, a la perfección, a la santidad, recordando lo que el Maestro Jesús decía: Dios es santo, sed vosotros también santos. Por eso es que Allan Kardec nos va a traer como tercera revelación esos 5 libros doctrinales que debemos estudiarlo metódica y concienzudamente. Y estos capítulos que tiene el libro de los espíritus nos tiene que llevar no a una lectura exterior, sino a una lectura interior, de verme a mí mismo. ¿Qué tipo de espíritus estoy sintonizando? ¿Con qué tipo de espíritus me estoy comunicando? ¿Y cómo está mi energía? ¿Cómo está mi sintonía? ¿Cómo está mi vibración? Si está armoniosa, si está perturbada, si está llena de luz, estoy irradiando esa energía como un arco iris, donde todos tienen paz, tranquilidad, armonía, dulzura, en que se refleja la grandeza de mi ser, pues que todavía estoy en las penumbras de la oscuridad, del odio, del egoísmo y de toda esa franja vibratoria, a lo cual nosotros, a través de ese análisis que debemos hacer de nuestro ser, nos vamos a impulsar en buena voluntad a mejorarnos. Y en ese mejoramiento es que Allan Kardec va a volver a preguntar a la espiritualidad: ¿puede un espíritu revestir momentáneamente la envoltura de una persona viva? Es decir, introducirse en un cuerpo animado y obrar en lugar del que en él está encarnado? Y los espíritus le responden: el espíritu no penetra en un cuerpo, como se entra en una casa. Se asimila por afinidad con un espíritu encarnado porque tiene los mismos defectos y las mismas cualidades para actuar conjuntamente, pero siempre es el espíritu encarnado que obra como quiere sobre la materia de que está revestido. Un espíritu no puede sustituir al que está encarnado, porque el espíritu y el cuerpo están ligados hasta el tiempo señalado para el término de la existencia material. Por eso es que las incorporaciones a las cuales nos referimos, ¿no es cierto?, en la clase de mediumnidad, el espíritu que se va a comunicar simplemente toca al encarnado y lo transmite de pensamiento a pensamiento o de periespíritu a periespíritu todo aquello que desea transmitir como mensaje, como reflexión, como enseñanza. Y es de la misma forma cuando se atiende a los espíritus de baja vibración. Y es la misma forma cuando un espíritu enfermo va a ser asistido por un medium para su primer tratamiento de sanación, porque luego será trasladado a un hospital espiritual para terminar su tratamiento. El espíritu jamás puede entrar a un cuerpo encarnado. Lo que pasa es que el espíritu envuelve al ser encarnado con el periespíritu.
Y si es un espíritu de baja vibración, obviamente va a empezar los procesos de la fascinación, la obsesión simple, hasta la posesión. Pero no es una posesión como nos ha mostrado Hollywood o las películas, ¿no es cierto?, del exorcismo, donde el espíritu maligno está dentro del cuerpo. Que no es así. El espíritu está a un ladito, pero unido al cuerpo material. No puede entrar al cuerpo material porque está ocupado ya por nuestro espíritu. ¿Ya? Y eso es lo que hace una posesión. Vemos, ¿no es cierto?, a esas personas que están muy perturbadas ahí caminando. Pero también hay posesiones de diferente orden. Cuando nosotros estamos en esos apegos fuertes, esos apegos en que decimos, ¿no es cierto?, mi esposa, mi familia, mi hijo, mi casa, mi auto, estamos también en un proceso de obsesión, autoobsesión. Y va a tener las mismas consecuencias que una obsesión por espíritu externo. Por eso es importante para cada uno de nosotros el entender y comprender cada parte de los temas y los capítulos que van avanzándose en estas charlas que damos de lo que es el libro de los espíritus. Para nosotros mismos mirar, y no solo mirar a los espíritus de baja vibración, sino en ese intercambio de conocimientos que tenemos, poder empezar a hacer nuestra ayuda, intervenir, tanto energéticamente, positivamente, como de pensamientos, para empezar a adoctrinar a ese ser que necesita muchas veces simplemente que lo escuches. A veces hay espíritus que te dicen, solo necesito un abrazo. Y lo abrazas con tanto amor que este ser acepta tranquilamente irse después al plano espiritual donde debe estar. Es por eso que Allan Kardec, viendo toda esta problemática de lo que es la obsesión y viendo esos beneficios que un medium, una persona en el bien puede realizar, va a preguntar en la pregunta 475. ¿Puede uno por sí mismo alejar a los malos espíritus y emanciparse de su dominación? Y le responden, siempre se puede sacudir el yugo cuando se tiene firmeza de voluntad. Firmeza de voluntad quiere decir no dudas, certeza. Recuerden lo que nos escribía el apóstol Pablo en cuestión a la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros el mayor problema que tenemos de nuestra generación actual es eso, miramos solo lo material y no vemos el otro lado, no vemos más allá de ese horizonte. Por eso es que el estudio, la preparación y la práctica del bien va a hacer que nuestros ojos materiales den lugar a los ojos espirituales, para que juntos, en esa unión del cuerpo espiritual con el cuerpo material, pues podamos ver en esa amplitud de horizonte el mundo espiritual. Y podamos disfrutar de aquel mundo maravilloso, donde las energías penetran hasta lo más profundo de tu ser, pero en una armonía tan única, que realmente miras este lado y dices, vale la pena pasar por lo que estamos pasando. Porque si al final de todo ese proceso que estamos viviendo en el aquí y en el ahora, vamos a llegar a ese mundo feliz,
vale la pena, vale el esfuerzo de mejorarnos, de cambiar, de revestirnos como nos recomienda Pablo, con esa armadura de soldado, para que nosotros podamos enfrentar las batallas del día a día y salir victoriosos, para tener por mérito propio ese derecho, no solamente de alejar a los espíritus sufrientes, sino de extenderles la mano. Han visto la película Nuestro Hogar, ¿no es cierto? Cuando André Luis le extiende la mano el mentor y le dice, ven André, y seas tú ese mentor, ese guía, que extienda su mano y le diga, ven, hay otro lugar mejor, y deja este mundo de sufrimiento y de dolor. ¿Juegan algún papel los espíritus en los fenómenos que se producen en los individuos designados con el nombre de convulsionarios? Pregunta Kardec. Y le responden, sí, un papel muy grande, así como el magnetismo, que es su origen primitivo, pero con frecuencia el charlatanismo ha explotado y exagerado esos efectos, lo que los ha hecho caer en ridículo. ¿De qué naturaleza son, por lo general, los espíritus que cooperan a esa especie de fenómenos? Poco elevada. ¿Creéis que los espíritus superiores se divierten con semejantes cosas? Y en ese contacto que nosotros tenemos, no solamente, como les decía, entramos en contacto con seres de luz. Todos siempre vamos a entrar en un momento dado en contacto con los seres de baja vibración, de aquellos que llamamos de las zonas oscuras, de esas franjas donde están espíritus burlones, sufrientes, pseudosabios y toda esa gama que todavía no han dejado esas perturbaciones para empezar un camino de elevación y superación. Y muchos, si nosotros miramos nuestra sociedad y miramos normalmente a nuestros dirigentes, sean vecinales o nuestros dirigentes sindicales, ¿no es cierto? Cuando ellos van a convocar a un bloqueo, a una marcha, a esas actividades, los espíritus, como nos dice Kardec, convulsionarios, aquellos espíritus problemáticos que les gusta el confrontamiento, el insulto, se presentan para hacer esa marcha, para que haya disturbios, enfrentamientos, insultos entre los unos y los otros. ¿Lo vivimos? Claro que sí. ¿Podemos hacer algo? Por supuesto, para eso tenemos la oración, tenemos la meditación. Y si nosotros en este despertar de conciencia que tenemos y vamos irradiando estas buenas energías hacia otras personas y estas otras personas hacia otras personas, vamos a ir quitándole ese poder a esas energías del mal que podríamos decir, a esas zonas oscuras, para empezarlos a irradiar luz. Y nuestra sociedad pues tenga la paz, la tranquilidad que requiere en su diario vivir. Por eso la recomendación de los evangelios, ¿no es cierto? Ora por el presidente, por las autoridades, ora para que tengas una vida tranquila. Y eso es lo que Allan Kardec en esta parte de los convulsionarios, de la pregunta 481, nos va a empezar a ponernos en acción, al comprender de que muchos de nuestros sufrimientos, de nuestros problemas sociales, están siendo influenciados por espíritus de baja vibración, moviendo a nuestros dirigentes, moviendo aún a nuestros presidentes para que ellos vayan muchas veces a la guerra. Filomeno de Miranda en un libro nos esclarecía y decía
La raza humana es la raza más sanguinaria que hay en todo el sistema solar, en su sistema solar nomás. La más sanguinaria, la más asesina, la más convulsionaria. Comparado a las otras humanidades que viven en los otros mundos, aún dentro del mismo sistema solar en el cual nosotros vivimos. Y si bien nosotros podemos decir, es que estamos en un mundo de pruebas y expiaciones y nos justificamos con eso, llegó el momento de cambiar. Llegó el momento de hacer de este conocimiento que nos da la doctrina espírita, llevarlo a nuestros actos, sabiendo que hay influencias todavía de los seres de baja vibración que tratan de hacernos sufrir más allá de lo que estaba planificado para nuestra encarnación. Y nosotros, conscientes de que somos seres ya de luz en ese proceso de comunión, de relacionarnos con los seres más elevados, ya tenemos que ponernos a trabajar seriamente. Más allá de desarrollar nuestras virtudes, simplemente para tener una vida tranquila, una vida donde nuestra familia, nuestros hijos se puedan desarrollar en la armonía que debe estar. Y cuando nosotros estamos en esas armonías, en esos trabajos, así seas, como dicen, ¿no? Muy sencillito trabajan, pero la sencillez nos lleva a la perfección. Y Allan Kardec va a decir, ¿hay afecto de los espíritus por ciertas personas? ¿Los espíritus aman preferentemente a ciertas personas? Y los espíritus responden, los espíritus buenos, simpáticos, simpatizan con los hombres de bien, o susceptibles de mejorarse, los espíritus inferiores, con los hombres viciosos, o que pueden llegar a serlo. De aquí su afecto, a causa de la semejanza de sensaciones. Y hay muchos que al interpretar esta pregunta y la respuesta que nos da, dicen entonces no hay que beber, no hay que fumar, no hay que reunirse con malas personas, no hay que hacer esto, no hay que hacer el otro. Y lo toman a la doctrina como una doctrina limitante, más radicales que las otras hermanas religiones que tenemos a nuestro alrededor. Y los espíritus no nos están diciendo que es prohibido, no, sino que nos están recordando que todo exceso es malo. Aún la comida en exceso es malo para nosotros. Aún el agua. Si yo tomo un vaso de agua, máximo 2 por día, es saludable para mí. Pero a ver, tomate 5 y ya te hace daño. Entonces, a eso se refiere, a los excesos. Exceso de consumo o exceso de inhibición. O sea, no tomar nada ya también. Entonces, que tú agarres y te tomes después de una comelona, digamos, por decirte un domingo, de un chicharroncito y te tomes un vinito encima, es saludable. Puedes hacerlo, no es prohibido. Pero que tú ya te tomes después del primer vasito una botellita y después termines en estado lamentable, eso es deplorable. Y eso también lo enseñó, no de la bebida, sino que a los lugares donde podemos ir y a los lugares donde no deberíamos ir. Chico Javier, una vez que lo llevan, ¿no es cierto?, en la película está, esperamos verlo el próximo domingo, la película ya en grupo para analizarlo. Chico Javier va, ¿no es cierto?, con su papá, lo lleva y ahí se pone a orar con todas las trabajadoras de ahí, el Ave María y todos. Pero luego Chico Javier quiere trabajar, ya ¿no?, llevando luz, llevando paz, adoctrinarles, todo eso ahí.
y sacar a esa gente de ese lugar. Su intención era noble. Y Emanuel le dice, chico, ¿vas a entrar ahí? Sí, es que voy a... La verdad es que sí puedes entrarles, pero ¿podrás salir? Esa es la pregunta que también nosotros debemos aceptarlo. Si yo voy a tomarme un vasito de cerveza o una latita de cerveza, ¿será que después voy a dejarlo y no voy a continuar con la 2, la 3, la 4? A veces una invitación por amigos tentadores nos llevan a lugares no adecuados para nosotros. Más allá, digamos, de irnos a las fajas y todo eso. Había un amigo que había, les digo porque ya está en el otro plano, él falleció muy joven, muy joven, 30 años. Él era anciano de su iglesia, no voy a decir de qué iglesia. Y fue invitado por los trabajadores, donde en ese año estaba trabajando yo también, lo invitaron a ir a un lenocinio. Él fue y nunca pudo salir de ese lugar. Y por una sobredosis de Viagra que se tomó, falleció a los 30 años. Por eso es importante la recomendación que nos da Emanuel. Hay lugares, hay cosas que nosotros podemos entrar en nuestro libre albedrío, en nuestra libre decisión, pero tendremos esa voluntad de poder salir. Y queda esta parte como reflexión. Entonces los espíritus tienen cierta afinidad sentimental con nosotros, por supuesto que sí. Tienen un afecto, más allá de que, digamos, nos hayan conocido en la vida encarnada, ¿no? Nuestros padres, nuestros esposos o hermanos, más allá de eso. Hay espíritus que se comunican con los medios por la afinidad, como nos dice también Allan Kardec, por afinidad que tienen con nosotros, y en esa afinidad, en esa relación, ven también cómo hay esos sentimientos de cariño que van generándose. Y te visitan ya con más frecuencia y ya como a un amigo, como una amiga. Ya son parte de ese grupo de amigos del mundo invisible que vienen a compartir sus ideas, sus conocimientos, sus experiencias, sus estados evolutivos, cómo se están mejorando, a qué colonias se están yendo, qué sentimientos todavía los atan a nuestro plano. Entonces todo eso hace de nosotros seamos esos seres que tienen ese privilegio único de poder disfrutar a los amigos encarnados, pero también disfrutar a los amigos desencarnados. Y esa amistad nos hace a cada uno de nosotros, cuando estamos con los seres de luz, el poder recibir esos mensajes que van a ocasionar ese impulso de transformación, de renovación, de cambio. Yo cada que miro a Joana de Angelis siempre me queda esa frase, esos 4 principios que ella lo daba, pero yo lo manejo 2 nomás. He nacido para amar. Y que esas energías amorosas, como nos dice el Maestro Jesús, son lo que nos va a impulsar a cada uno de nosotros a ser mejores hoy de lo que fuimos ayer y mejores de lo que seremos mañana de lo que fuimos hoy. Y que el mal que me hacen los demás no es el mal que realmente me hace. El mal que realmente me hace es el mal que yo hago, porque me transforma en una persona mala. Joana de Angelis nos da esas recomendaciones
Y eso debemos nosotros tenerlo en nuestro pensamiento y como una forma de seguir este proceso de mejoramiento en busca de relacionarnos con esos planos superiores, con esos mundos felices, para que podamos comprender y entender el por qué y el para qué estamos aquí. Comprender quiénes somos y cuál es nuestra misión en esta encarnación. Hay ángeles guardianes, hay espíritus protectores, hay familiares, hay espíritus simpáticos que nos rodean, que nos apoyan, que nos llevan a cada uno de nosotros en esas intuiciones de pensamiento, que nos cuidan, que nos guían. Que cuando sentimos ese bajón energético por alguna tristeza o alguna preocupación, ellos nos inspiran la mejor solución y nos envuelven con esas energías que nos traen paz, que nos renuevan. Y que en nuestra buena voluntad nosotros estamos decididos, no solamente a entrar en contacto con ellos, sino a aceptar su guía, sin cuestionarnos. El estudio consciente de nuestro cuerpo material, de nuestro cuerpo espiritual, tal cual la doctrina espírita nos inspira a realizar. Nos va a permitir a nosotros empezar a comprender y entender ese conocimiento superior de la luz que llega a nuestra vida, para que a través de nosotros podamos instaurar ese reino divino de Dios en nuestras propias vidas, caminando con lo divino, segundo a segundo de nuestra existencia. Y podamos hacer brillar esa estrella que llevamos dentro, para que su luz sea luz de esperanza, sea luz de fe, sea luz que transforme y que inspire a construir un mundo de paz, un mundo de amor, empezando en nosotros mismos. Por su gentil atención, gracias. Si tienen alguna pregunta, comentario, adelante. Bien, vamos a elevar nuestro pensamiento a Dios, a la espiritualidad de benefactores, a nuestro ángel de la guarda, al Maestro Divino Jesús, por haber hecho llegar a nuestras vidas la verdad. Y que esta verdad que se siembre en nuestros corazones sea la verdad que nos haga libres. Y en esa libertad podamos instruirnos, podamos edificarnos, podamos adquirir la luz que viene de lo alto y transformar nuestras vidas, siendo hombres y mujeres de bien, teniendo familias felices,
que se entienden, se comprenden, se aman. Que las energías llenas de amor, esas energías llenas de salud, de vida, nos envuelvan a cada uno de nosotros. Y caminemos en la certeza de que Dios y la espiritualidad superior nos amparan siempre. Acompáñanos, Divino Maestro, todos los días de nuestra vida. Y asidos de tu mano, caminemos este sendero de luz. Danos tu paz, danos tu protección, hoy y siempre. Que así sea.